o si se genera utilidad económica, no se está cumpliendo con preceptos de responsabilidad social. Yo creo que se pueden conseguir las dos cosas, pero todo depende de la definición primigenia u original que puedan tener los accionistas y o el director general o presidente de consejo al respecto sobre la propia empresa. Si solamente se considera una máquina de hacer dinero o de generar utilidades, evidentemente no se va a conseguir cumplir con su naturaleza social o con su responsabilidad social esa comunidad de personas, ¿no? Entonces, algo fundamental, insisto, me parece que es desde la dirección general, desde la alta dirección y desde los accionistas, qué concepción se tiene de la empresa como tal, como una comunidad social con finalidades económicas o simplemente como una comunidad de recursos para conseguir finalidades económicas. Yo creo que ahí está el matiz importante y que define el comportamiento de la dirección general y hoy más que nunca en el ámbito de la empresa y dadas las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, me parece, Mariano. Hola, Agustín. Fíjate que, Perdón, no Monse. te preocupes. Fíjate que ahora tenemos una aportación. Dice, las pymes son una fuente de creación de empleo y distribución de riquezas, teniendo un impacto claro y directo sobre el entorno en el que se desarrolla. Se podría decir que el futuro de la responsabilidad social está en las pequeñas y medianas empresas. ¿Tú cómo ves esta pregunta? Y de entrada, muchas gracias. De verdad, siempre es un placer escucharte y más con este tema tan actual que acabas de comentar. Entonces, ¿crees que la responsabilidad social viene para las pymes? Sí, gracias, Monse. Igualmente. A ver, me parece que algo fundamental es que la concepción que se tenga de la empresa, sea pequeña, mediana, micro, gran transnacional, etcétera, parte precisamente de esa idea que el fundador y o el director general o los principales accionistas puedan tener de la propia empresa. No importa el tamaño. O sea, la responsabilidad social está en función justo de las capacidades que tiene cada una de esas comunidades sociales con finalidades económicas que les llamamos empresa. Entonces, la responsabilidad proviene, o sea, el concepto de responsabilidad proviene fundamentalmente de respuesta. Entonces, ¿quién es responsable? Quien tiene capacidad de respuesta. Entonces, ¿tiene capacidad de respuesta una microempresa? Sí, sí tiene. ¿En qué medida? Dependiendo su tamaño, dependiendo sus capacidades. ¿Tendrá pequeñas capacidades? Sí, porque es una microempresa, ¿no? Pero ¿tiene también responsabilidad social una gran empresa? Sí. ¿Tendrá más capacidades? Sí, serán en proporción a ese tamaño de empresa. Entonces, me parece que todo proviene, al final de cuentas, de las capacidades de esas comunidades sociales con finalidades económicas que llamamos empresa, sean pequeñas, medianas, enormes o etcétera, ¿no? No sé si con eso más o menos respondí. Yo creo que sí, porque al final es esta medición de impactos que muchas veces tenemos que seguir haciendo las empresas. Y desde 1 hasta 1000, mientras el impacto sea con esa creación de valor compartido, y me encantó la frase de una comunidad social con finalidades económicas, eso que hacer comunidad puede ser en cualquier tamaño de organización. Y aquí hay algo importante, perdón, Monse, que yo creo que es importante distinguir y para cualquier tipo y o tamaño de empresa. Todas las empresas tienen una responsabilidad técnica, una responsabilidad humana y una responsabilidad con el entorno, ¿no? Entonces, algo fundamental que se deben de preguntar una pequeña empresa es que, así como está definida como pequeña empresa, tiene todos los elementos técnicos para cumplir con su propósito de empresa pequeña, o sea, de esa empresa, la que sea. Si no tiene eso, no está cumpliendo con su propia naturaleza. Y luego, habría que preguntarse la responsabilidad humana. ¿Qué filosofía tiene esa empresa, por ejemplo, cómo se trata a la gente?
qué valores son los que se viven en esa organización, pequeña o grande, etcétera, ¿no? Y cuáles son los productos que sacamos, productos o servicios que impactan al entorno, ¿no? Entonces, son tres aspectos muy importantes y muy elementales, muy básicos, que cualquier empresa debe revisar. La responsabilidad técnica, la responsabilidad humana y la responsabilidad con el entorno. Y eso es para cualquier tamaño de empresa, me parece. Sí, mira, se ha llenado acá de preguntas. También nos acaban de decir Agustina de Argentina, que acaba de tener un encuentro con más de 300 empresarios PYME en Argentina y falta mucho por trabajar en la RSE, pero el potencial que se tiene es altísimo en Argentina y creo que en muchos de los países. Las pymes conforman el 75% de la generación de riqueza privada en el impacto que se tiene más grande. ¿Tú qué opinas de este impacto, de esta parte que tenemos a nivel Latinoamérica? Sí, es que yo creo que algo muy importante, no me acuerdo quién lo comentaba, decía, quien se considera a sí mismo socialmente responsable, todo lo que hace, lo ve con un sentido social. Entonces, por eso la responsabilidad social no es privilegio del sector lucrativo o del sector social o del sector gobierno, ¿no? Porque igualmente debemos de decir, oye, hay fundaciones inclusive que aun cuando su naturaleza y finalidades sean impactar socialmente, a lo mejor no son socialmente responsables, porque no están optimizando sus recursos de la manera más eficiente para conseguir el mayor impacto social propuesto originalmente. Igualmente, desde el gobierno, por llamar otro sector, pues el gobierno también debería ser socialmente responsable. Y no se diga en el caso de las empresas, pero insisto, todo esto comienza desde la definición misma que tenemos de propia empresa o de organización. Al final, somos sociales, pues porque somos personas, ¿no? Y entonces, en la medida que nosotros nos organizamos, unos tienen finalidades partidistas, otros tienen finalidades sociales, otros finalidades económicas, pero todo es sociedad, ¿no? Entonces, por eso el principio general es hablar de la capacidad ¿no? de respuesta. En ese sentido, somos socialmente responsables o no. Así es. Vamos por una última pregunta. Te han hecho muchas. Vamos a seleccionar una para darle paso a esto porque este webinar iba a ser muy corto, pero vamos dándole las siguientes, pero de verdad siempre es súper enriquecedor tener a alguien de primera mano y tan preparado con estos temas y bueno, en este contexto mexicano y latinoamericano que podemos compartir. ¿Cómo se conecta este valioso impulso de la responsabilidad social en todas las empresas, chicas, medianas, con una evolución global hacia normas vinculantes? ¿Cómo crees que podemos hacer esta vinculación, sobre todo también con esto que viene en tendencia de la debida diligencia de los derechos humanos y los principios del Pacto Global de Naciones Unidas? ¿Cómo crees que podemos hacer esta inspiración global para todos, ¿no? Yo, a ver, si comenzamos, si lo vemos desde el punto de vista de la empresa y si la conceptualizamos como lo he mencionado, como una comunidad social con finalidades económicas, también deberíamos ser capaces de conceptualizarlo también como centros de aprendizaje las propias empresas, ¿no? En estricto sentido, pues nosotros nos pasamos pues una tercera parte de nuestra vida trabajando en el lugar de trabajo y ahí aprendemos muchas cosas, defectos, virtudes, hábitos, aprendemos muchas cosas. Entonces, en la medida en que esos centros de trabajo se transforman en centros de aprendizaje, en términos de esos valores que he mencionado, de maximizar los recursos, de entender que los recursos económicos y los recursos técnicos tienen y en sí mismos tienen una responsabilidad social, pues en esa medida nosotros vamos haciendo no solamente mejores empresas, hacemos mejor sociedad. Entonces,
El punto es que yo creo que debemos de quitar de la cabeza esto de la normatividad sobre la responsabilidad social, ¿no? El cumplimiento legaloide de cumplir con parámetros, hombre, está bien, hombre, qué bueno que exista, etcétera, etcétera, incentiva el comportamiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo más original o lo más auténtico es el convencimiento propio de que naturalmente cada uno de nosotros somos socialmente responsables. ¿Y cómo nos planteamos eso? En lugar de decir cuánto nos cuesta ser socialmente responsables, ¿por qué no nos planteamos al revés? ¿Cómo generamos utilidades sociales? Porque ese es el concepto de fondo. Ya sabemos generar utilidades económicas, eso en general todo el mundo lo sabe, pero ¿por qué no nos ponemos el reto de cómo generar utilidades sociales? Y eso es Claro, para la chico, mediana, grande, me parece. claro, y con este triple impacto, ¿no? Así Económico, es. social, ambiental, y con toda la Agenda 2030 y todos estos planes de desarrollo que podemos conjuntar y siendo uno mismo, ¿no? Híjole, qué Así es, interesante y Monse. qué placer escucharte. Pero Gracias. por ahí vamos a dejar las demás preguntas, si alcanzamos al final las vamos a leer. Encantado. Dejo pie a Mariano y no, Agus, siempre un gusto escucharte y sobre todo aprender de lo mucho que nos puedes enseñar en este contexto social de los temas de sostenibilidad. Gracias, Monse. Gracias, Monse. Te tomo la palabra y muchas gracias, Agustín. Siempre es un placer tenerte con nosotros porque es que nos ilustras en grandísima medida, ¿no? Pues bueno, participantes, pasamos a la ponencia de Liceo Cuadrado. Muchos de ustedes ya lo conocen y que en este caso nos va a hablar de la generación de valor social. Y solo una pequeña idea para introducir el tema, y es ese hecho de que hay determinadas empresas que aún existen a día de hoy que toman la responsabilidad social desde un punto de vista de costo o de una inversión económica, cuando quizá hay que darle una vuelta, ¿no? Y empezar a hablar de la inversión social, aterrizando precisamente en la generación de valor social y, como bien nos ha introducido también en su ponencia Agustín, esas tres vertientes, ¿no? La técnica humana o personal que hablan otros autores y el entorno. Pues simplemente con esta idea introducimos el currículum de Liceo Cuadrado, que es el Liceo Cuadrado es experto en fundaciones universitarias, cooperación internacional y responsabilidad social. Su formación económica, aparte de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, y lo complementa con una maestría en el programa de Dirección General del IES y es especialista en cooperación al desarrollo. Actualmente es el director de la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha y anteriormente ha desempeñado puestos como los siguientes: coordinación de la subregional para Sudamérica de programas de la OIT, coordinador general de la cooperación española en Colombia, gerente de la Casa América, director general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, coordinador de cooperación española en Perú y Nicaragua. También es profesor asociado en universidades como la Complutense y Carlos III de Madrid y Universidad de Deusto. También es profesor en otros programas como el Máster de Dirección de Administración de Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro, y ha desempeñado otros proyectos como el diseño y puesta en marcha de posgrados en la UCLM, como puede ser el curso de cooperación al desarrollo, el máster de cooperación al desarrollo, el curso de experto en dirección, organización y responsabilidad social empresarial para pymes y el posgrado iberoamericano de responsabilidad social. Con este marco de currículum, Eliseo, te cedemos el micrófono con la generación de valor social en la empresa. Muy bien, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, bueno. Buenas tardes a todos. Gracias a Mariano, Monse, Agustín por la invitación. En esta serie de
actividades online que venimos desarrollando desde hace meses, producto de esta pandemia, ¿no? Que no nos permite la presencialidad, que es lo que todos queremos. Escuchando a Agustín, un poco recordaba, para empezar en estos 10-15 minutos, lo que quería hablar sobre valor social. Decía que recordaba cuando empecé en la OIT ya hace 25 años y empecé a escuchar el Pacto Global, ¿no? Y me causa un poco de tristeza cuando veo que después de 25 o 30 años, ¿no? Hablando de la responsabilidad social, hemos modificado poco el discurso, ¿no? Y digo esto porque mi enfoque va a ser básicamente, y ha sido una evolución, ¿no? Un poco en el análisis a través de los distintos posgrados que realizamos. Digo que el enfoque de la responsabilidad social para mí ha variado sustancialmente. El enfoque tradicional estaba basado en la economía y en la empresa, y yo ahora estoy girando el discurso hacia el consumo responsable y la pequeña y mediana empresa. Y explico todo esto porque al final, como bien decía Agustín, casi todo deja huella en la vida, ¿no? Y si analizamos un poquito de dónde viene todo este proceso, y no quiero entrar en un territorio académico, pero viene de los años 50, 60, Agustín, como decía, ¿no? Viene de la Escuela de Chicago, en los años 60, donde después de la Segunda Guerra Mundial, el análisis económico de algunos autores como Schultz, Merton, Liller, estaban basados fundamentalmente en la maximización del beneficio, ¿no? Poco Estado, poca regulación, liberalización económica y, de alguna manera, una mayor influencia de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Fue la época de los grandes ajustes que las personas ya de una cierta edad nos acordamos de las políticas económicas que hicieron, por ejemplo, Reagan o Margaret Thatcher, ¿no? Años 60, ¿no? Ahí arrancaba un poco ese modelo económico abierto, sin regulación, basado fundamentalmente, como digo, en la maximización del beneficio. Claro, inmediatamente ¿qué ocurrió? Se empezaron a ver los impactos, ¿no? De esta actividad económica muy ligada a la globalización económica, la incipiente globalización económica. Se empezaron a ver los elementos de desigualdad, los problemas de derechos humanos, la deslocalización de las multinacionales en terceros países. Bueno, y entonces apareció la Escuela de Harvard, con personajes que muchos conoceréis como Mayo Merton o Marta Sen, que de alguna manera empezaron ya a introducir el concepto de la economía y el desarrollo, ¿no? De la economía social. De otra manera de interpretar la empresa como un factor que tiene que coadyuvar al desarrollo socioeconómico mucho más equilibrado y equitativo, ¿no? Y coincidió, como todos recordaréis, con las cumbres del cambio climático, la cumbre de Kioto, con las cumbres del desarrollo humano, posteriormente con el Pacto Global en el 99, hasta llegar a los principios rectores de derechos humanos en el 2011. Y en esta pugna económica nos hemos manejado los últimos 40 o 50 años, ¿no? Las grandes tensiones de la economía. Y esta es la gran batalla que se ha librado en el siglo XX y que se va a librar en el siglo XXI, ¿no? Dos maneras de entender el mundo, ¿no? Un mundo de acumulación de riqueza, de desigualdad, basado puramente en empresas que tienen que, como decía Agustín, reportar beneficios y poco más, y otro modelo de desarrollo en el cual no es incompatible la ética con la competitividad, si somos capaces de entender esto. Pues bien, y terminaré un poco hablando después del consumo responsable, ¿no? Este concepto del valor social de la empresa lo tenemos que interpretar e instalar en ese mundo en el cual estamos, ¿no? Y del que muchas veces cuando hablan de esto los teóricos del desarrollo, pues se olvidan de cosas fundamentales, ¿no? Al final, el valor social lo tenemos que instalar, además de lo que dicen los ODS y los principios rectores, etcétera, en dos grandes conceptos. El mundo tiene dos grandes problemas, ¿no? El primero es la desigualdad y el segundo el cambio climático. Y simplifico mucho, ¿no? Fijaros algunos datos que estaba revisando esta mañana. ¿Cómo estamos después de estos 40 años de globalización económica, ¿no? Un tercio de la población mundial, 7.200 millones de personas en total, estamos hablando de más de 2.500 millones de personas, están por debajo de la línea de pobreza, $1,90 al día. 10 personas y corporaciones en el planeta concentran el Producto Interior, el 50% del Producto Interior Bruto mundial. Jamás, jamás, ni después de la gran recesión de principios del siglo pasado, ni después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido una concentración de riqueza y de desigualdad como la que actualmente tenemos en este mundo. 60% del trabajo en el mundo es informal, pero es que lo peor es que del 40% formal, prácticamente un tercio, según la OIT, tiene altísimos niveles de precariedad laboral. 180 millones en América Latina, en nuestra región, están por fuera de todos los sistemas de protección social. América Latina presenta unas tasas de informalidad del 62% en promedio, con países que superan el 40-45 y otros que están llegando al 70% y aumentando durante esta crisis, ¿no? Tenemos a un 40% de la población sin acceso a servicios básicos, ¿no? Hablo de agua, de luz, de electricidad,
con unas carencias educativas y sanitarias como se están viendo en esta pandemia. Y por otro lado, se anticipa una recesión económica entre el 10 y el 15% entre este año y el próximo, producto de la pandemia y de las consecuencias económicas que esto va a traer. Solo en América Latina, según la CEPAL, las mujeres han retrocedido más de 10 años en sus derechos laborales en esta situación de pandemia, que además nos sigue a la gran recesión económica del año 2009. Entonces, este es el rostro social del mundo. Este es el modelo económico que se ha implantado hegemónicamente. Y por tanto, cuando queremos hablar del valor social de la empresa como un factor fundamental, tenemos que instalar cualquier política empresarial en estos dos grandes niveles: la desigualdad y el cambio climático, al que ahora me refiero. El cambio climático ha aumentado, ha supuesto un aumento del 20% del CO2 en el planeta en los últimos 40 años, producto de un modelo económico y productivo de grandes empresas que han visto a través de los fósiles la única manera de desarrollo socioeconómico. Estados Unidos y China concentran el 40% de la contaminación ambiental del planeta. Si estos países no cambian su política energética, difícilmente vamos a avanzar en relación al cambio climático. Subimos desertificación, sequías, aumento del nivel del mar. Se plantea un aumento de 1,5 grados con las repercusiones que esto va a tener al final de este siglo. Y por otro lado, ya tenemos 200 millones de refugiados, lo que genera amplias tensiones, como se está viendo en el caso centroamericano hacia Estados Unidos actualmente, producto de la desigualdad, pero también del cambio climático, y en el caso de la presión demográfica de los países del Sahel y también de África hacia Europa. Bien, este es el modelo económico que se ha implantado. Y por tanto, si queremos ver un poco una mirada cómo la empresa puede contribuir a reducir los amplios niveles de desigualdad y a reducir básicamente la brecha que tenemos desde el punto de vista climático, este nuevo modelo de empresa tiene que enfocarse fundamentalmente hacia estos dos niveles, ¿no? En primer lugar, como ya decía anteriormente una compañera, una pregunta a Agustín, tenemos que empezar a quitarnos de la cabeza de que el sector público y las grandes empresas son las que crean empleo, con todos mis respetos. El empleo lo crea el autónomo, la pequeña y mediana empresa. Estos crean el 75% del trabajo formal en el mundo actualmente. Y por tanto, hacia ellos hay que dirigir la mirada de una manera activa, proactiva, mucho más cercana a lo local. Y ahí tenemos que enfocar todas nuestras acciones formativas y sensibilización desde el punto de vista de la sostenibilidad y la responsabilidad social. No me cabe duda que las multinacionales tienen grandes gabinetes de sostenibilidad, que hay decenas de certificaciones, que hay decenas de políticas y herramientas de formación para las grandes empresas. El problema es cómo llegamos a convencer al empresario de trabajar desde una óptica de la cultura de la sostenibilidad. Bien, en el ámbito interno este valor social se puede expresar fundamentalmente a través del marco sociolaboral que ya tiene la OIT establecido pues prácticamente desde mitad del siglo pasado. Aspectos como la transparencia y la responsabilidad fiscal. Cuando hablamos de la responsabilidad fiscal, siempre eliminamos este concepto dentro de la RSE. Es básico, lo damos por hecho. Una quinta parte del Producto Interior Bruto Mundial se nos escapa a paraísos fiscales. Por tanto, si no somos capaces de enfocar la responsabilidad fiscal y la transparencia seriamente en las empresas, difícilmente vamos a poder avanzar en el resto de elementos de la responsabilidad social. Solamente Chile y Costa Rica están dentro de los países que tienen unos niveles de transparencia, según el índice de transparencia internacional, entre los 20 primeros del planeta. La mayoría de países latinoamericanos están en el último tercio en los temas de transparencia fiscal. Por tanto, ojo con la corrupción. Hay que trabajar en seguridad y salud en el trabajo. Lo hemos visto en esta pandemia. Este es un aspecto clave del valor social de una compañía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salud ocupacional, ¿no? Con los mecanismos de prevención y de protección. Hay que trabajar en conciliación, es básico. Hoy día el teletrabajo ha puesto de manifiesto que algunas herramientas son complementarias con la eficiencia empresarial. Hay que trabajar en conciliación, sobre todo para permitir el acceso a la mujer al mercado laboral, que, como decía anteriormente, está sufriendo actualmente un tremendo deterioro. Hay que trabajar en veracidad y calidad del producto. Ojo con el marketing. Yo no estoy en contra del marketing, pero sí me preocupa muchas veces que las políticas de marketing no reflejan lo que la empresa auténticamente hace, sino lo que dice, que es muy distinto. Por tanto, veracidad y calidad del producto. Planes de igualdad fundamentales. Se ha hecho un análisis de pequeña y mediana empresa en Europa y no más de la mitad tenían planes de igualdad. Por tanto, tenemos que trabajar en estos temas de igualdad y aspectos relacionados con el voluntariado corporativo. Esta dimensión social interna, como digo, de la empresa es clave para posicionar al pequeño empresario de una manera distinta de tener una visión de negocio sustentable, ¿no?
Aspectos externos, ¿no? También son muy importantes. Supervisión de la cadena de valor. No basta con que lo hagamos bien. Hemos visto que muchas empresas formales, sobre todo en América Latina, hablo por ejemplo de industria extractiva, pero nos podemos referir al sector textil, al sector madera, al sector manufacturas, etcétera, empiezan con una actividad formal, pero en su cadena de valor la actividad es básicamente informal. Esto lo vi yo muy directamente con el tema del trabajo infantil. Por tanto, supervisión de la cadena de valor para aplicar y llevar allí nuestros códigos de conducta. Inversión social productiva. No sirve el asistencialismo que muchas veces las empresas aplican con gran buenismo, no digo lo contrario, digamos, para, entre comillas, maquillar su imagen. No, lo que interesa es hacer inversión en el entorno local, creación de un trabajo digno, de integración de colectivos en riesgo de exclusión, de integración de mujeres, ¿no? Como digo, inversión, ¿no? Y por último, esquemas de colaboración público-privados. Ese divorcio tradicional que ha habido entre la pequeña industria y la pequeña empresa, que no ha tenido programas de estímulo fiscal, formativos o legales que permitan que su actividad sea competitiva, son básicos. Por tanto, tiene que haber una conexión entre las administraciones, no tanto centrales, sino administraciones regionales, municipales, porque es básico acentuar la importancia de las políticas de descentralización para tener una mayor eficiencia. Como digo, esta colaboración entre el sector público y el privado es fundamental. En el cambio climático, aspectos como la reducción de emisiones, los programas de coeficiencia, los vertidos, sustituir ya fósiles por renovables. Esto ya se está viendo en Europa, afortunadamente, ¿no? Se están empezando a hablar ya de automoción en sectores, en el tema híbrido, en los coches eléctricos, pero también en el sistema de transporte marítimo aéreo. Esto cambiaría mucho la cultura de la utilización de fósiles, ¿no? Por energías renovables, ¿no? La preservación de recursos naturales, tan importante en América Latina, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Amazonas brasileño es devastador, ¿no? Es decir, hay que cuidar los recursos naturales, hay que tener mucha sensibilidad con algunos sectores, como en el caso americano, el sector extractivo, etc. Y por último, aplicar de una vez por todas la economía social, la economía verde, empresas B Corp, la economía circular. Estos nuevos conceptos son básicos, ¿no? Para entender que, primero, se crea empleo con estos modelos económicos y además se asienta mucho más la cultura de la sostenibilidad. Estos son factores para mí que le dan valor social a la empresa, pero tienen que acompañarse de medidas estructurales, ¿no? Como digo, la formalización económica es la asignatura pendiente de América Latina. Con un 60-65% de informalidad económica estaríamos hablando de que prácticamente estamos trabajando estas políticas económicas pues para el 20% del sector económico formal. Y esto es impensable, ¿no? Que pueda funcionar un sistema económico con estos niveles de informalidad. Por tanto, la formalización económica es básica, ¿no? La lucha contra la corrupción, ya lo he dicho anteriormente, no podemos dejar escapar a paraísos fiscales prácticamente una quinta parte de nuestra riqueza nacional, ¿no? Y nuestras empresas ahí tienen que contribuir de una manera transparente y abierta y tiene que haber un sistema de controles judiciales muy potentes, ¿no? Que actúen con las empresas, incluso inhabilitándolas cuando tengan problemas de delitos fiscales, ¿no? Por ahí aparece el compliance, que todos conocéis, ¿no? Aspectos que tienen que ver pues con las cláusulas sociales, que yo llevo hablando de este tema 20-25 años. Es decir, el cambio del paradigma de la reserva va a venir determinado porque las políticas públicas, el Estado como mayor prestador de servicios, prime fiscalmente y en otorgamiento de obras y concursos realmente a empresas que tengan unos indicadores relacionados con el medio ambiente, con la integración de personas en exclusión, con la calidad en el empleo, con las políticas de igualdad. Cuando las obras y las adjudicaciones públicas de los estados se vinculen directamente a las políticas de responsabilidad social, los empresarios empezarán a girar también hacia este tema, ¿no? Aspectos que tienen que ver con los principios rectores de empresas y derechos humanos, de los que no habla prácticamente nadie. Se aprobaron en el 2011 y se lleva discutiendo desde hace 20 años un tratado internacional vinculante sobre el tema de los derechos humanos, ¿no? Solamente Chile y Colombia tienen comisiones nacionales sobre empresas y derechos humanos. Tenemos que avanzar mucho sobre este tema, muy vinculado a los ODS y a la Agenda 2030, ¿no? Y por último, y termino, todo esto tiene que girar hacia el consumo responsable y hacia la educación. Es decir, podremos convencer a las empresas de que estén atentas, de que fiscalicen, de que supervisen sus cadenas de valor, etcétera, etcétera. Pero al final, las empresas se van a mover por el consumo. Siempre, la economía se mueve por el consumo. El día que tengamos a ciudadanos preparados en consumo responsable, que sepan valorar en una etiqueta la preservación medioambiental, las políticas de igualdad, las políticas de inclusión, las políticas de supervisión sobre sus stakeholders, sobre su cadena de valor, o los impactos, la minimización de impactos ambientales, las políticas energéticas, el voluntariado corporativo. Diría que el consumidor valore ese tema, que es el valor social de una empresa,
yo creo que conseguiremos que, sobre todo las pymes, que es las que crean empleo, se asienten mucho más en una cultura sostenible. Muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta, a vuestra disposición, y sobre todo un saludo a la cantidad de colegas iberoamericanos que veo que se han instalado y se han conectado con este seminario. Muchas gracias. Sí, hay un par de preguntas, pero sí, efectivamente han puesto este punto de coincidencia sobre la educación y creo que definitivamente en esta época de crisis, pues ya no vamos a tener tiempo para estas culturas que a veces queremos crear con generaciones perdidas y que tenemos que actuar, ¿no? Como bien la Agenda 2030 tiene este eslogan para no dejar a nadie atrás y es muy complicado en este contexto, pero vamos a pasar a las preguntas. Y bueno, ¿cómo podría implementarse esta economía de estos conceptos de responsabilidad social y desigualdad en un contexto de economía informal como existe o como nos caracteriza en América Latina, Eliseo? ¿Cómo crees que podemos formalizar o llegar a estos puntos de gestión? Pues, vaya. Bueno, realmente, Monse, si lo supiera, realmente me convertiría casi en un gurú. Es difícil, ¿no? Porque es verdad, siempre lo digo, ¿no? La región latinoamericana lleva creciendo, siendo una región muy rica, con recursos naturales, con explotaciones mineras, con mucho potencial turístico, pero yo creo que hay algunos factores que inciden sobre el tema, ¿no? Yo, el primer factor que siempre sitúo en este tema es la falta de un proyecto de integración socioeconómica en la región, ¿no? Si vemos los grandes espacios de integración, vemos los Estados Unidos de América y después vemos la situación del mercado europeo, los países asiáticos que están entrando ya en foros de cooperación multilateral y China, que es un mundo aparte, ¿no? Bien, el mundo se está bipolarizando, pero ¿qué ocurre con la integración latinoamericana? ¿Qué ocurre? ¿Qué papel ha jugado, se lo decía Agustín anteriormente, la Organización de Estados Americanos en esta pandemia? Han jugado los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que lo único que han hecho es establecer políticas de ajuste y grandes niveles de desigualdad social en la región en las crisis de los años 90 y de los años 80. El primer avance para establecer un modelo socioeconómico equilibrado yo creo que es la integración, ¿no? Fundamental. Y eso pasa por inversión en infraestructuras, reformas fiscales, buenos niveles educativos, etc. El segundo elemento para la formalización económica es que, entre comillas, ¿no?, las clases económicas dominantes entiendan que tiene que cambiar mucho el modelo socioeconómico de los países, ¿no? Y ahí la educación pública de calidad es vital. La habéis escuchado siempre en el posgrado. La respuesta fundamentalmente a todos los procesos de desarrollo pasan por una educación pública de calidad. Si no, se agudiza la desigualdad, y la desigualdad es fundamentalmente la masa madre, digamos, de toda la informalización económica que estamos hablando. Y en tercer lugar, hay que convencer a los países, a los gobiernos, para que estimulen fiscalmente la formalización económica, ¿no? Que limiten las trabas fiscales, que limiten las trabas administrativas, ¿no? Que ayuden a crear un modelo económico distinto desde la base, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene que haber un cambio de actitud en los países. En segundo lugar, tiene que haber una fuerte apuesta por la educación en el mediano y largo plazo. Y tercero, apostar mucho por la integración económica. Híjole, sí, era justo lo que platicábamos al inicio, este tema, cómo ha aumentado la desigualdad y cómo se ve aún más en estos temas de crisis y pues bueno, es algo con lo que tenemos que trabajar. Hay otra pregunta que me ha impactado porque sí creo que necesitamos trabajar en eso y es ¿cómo podemos actuar estratégicamente entre empresas y gobiernos para trabajar con refugiados climáticos, especialmente con con mujeres, niños y ancianos, y no solamente refugiados climáticos, sino con toda esta migración que estamos teniendo y con lo que viene después de esto que estamos viviendo? O sea, no solamente los climáticos, creo que también va a haber un tanto de migración social por los temas de violencia que existen, etcétera. ¿Cómo se puede actuar estratégicamente? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Cuando hablaba de la desigualdad anteriormente, estaba diciendo que uno de los grandes problemas que se van a enfrentar en las próximas generaciones van a ser el tema de la migración y los refugiados, ¿no? Lo estamos viendo en el mundo, ¿no? Se está hablando actualmente de que aproximadamente una sexta parte de la población mundial ha emigrado o emigrará en esta próxima década. Entonces, no es un tema menor y del que no se escapa absolutamente ningún continente, ¿no? Lo estamos viendo en Europa, ¿no? Europa es tremendo, ¿no? Estamos hablando
de que aproximadamente, fijaros, ¿no?, toda la emigración que está intentando entrar a Europa no representaría más del 0,1% de la población europea, ¿no? Europa tiene capacidad de respuesta social, económica, etcétera, para integrar a estos refugiados. Si nos vamos a otros continentes, como lo que está ocurriendo en México en este momento con el tema centroamericano, yo es que creo que el tema de la migración tiene que afrontarse de una manera multisectorial, multidimensional, ¿no? En primer lugar, si no resolvemos el problema en origen, la migración va a existir siempre, ¿no? En África pasó, hubo un plan Marshall para Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca ha habido un plan en África, en serio. Entonces, hemos pasado de un modelo neocolonial a nivel económico a un modelo de explotación económico posterior, y ahora lo que queremos es que en esos países la gente no emigre cuando tienen más de 35 conflictos armados, ¿no? Y además emigran no solamente por situaciones de violencia, sino de hambre, ¿no? Entonces, hay que trabajar en origen, ¿no? Tenemos que trabajar para que los países tengan unos sistemas internos en los que se avance en la gobernanza democrática, porque finalmente también la violencia política, la violencia social es una de las causas de la emigración, y sobre todo se asiente una cultura del desarrollo endógeno mucho más equilibrado, ¿no? Y para eso tiene que haber, como digo, hay que volver a la integración y sobre todo a un papel del multilateralismo mucho más activo que fomente fundamentalmente políticas en origen para que la gente no busque paraísos perdidos, porque muchas veces además no solamente no los encuentran, sino sus condiciones laborales y económicas son mucho peores. Híjole, acabas de tocar como muchos temas clave y es esa conciencia colectiva, esa inteligencia social que debemos de crear. Y pues nada, creo que ha sido un webinar muy interesante. Por aquí nos han puesto, ojalá dure más tiempo, sí, ojalá durara más tiempo para poder tener las preguntas, pero pues obviamente ojalá este sea el primero de muchos conversatorios que podamos tener, dando la experiencia de esta multiculturalidad que de repente es la que nos acerca el posgrado iberoamericano de la USLM, y por lo tanto dejo a Mariano para que nos presente un poquito de esto, no sin antes agradecer al Liceo Agustín, que de verdad ha sido un conversatorio muy, muy interesante, que solamente nos dejó con un poquito de lo mucho que ustedes saben, y mi admiración a ambos es inmensa. Muchas, muchas gracias por el día de hoy, y pues nada, es invitar a todos a que nos unamos, a que podamos contribuir de manera colectiva en los temas de impacto social, y que al final lo hagamos desde la empresa, desde la academia, y sobre todo algo que ha estado prevaleciendo, la educación, es lo que nos va a llevar a poder generar esta cultura de sostenibilidad que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Gracias, Monse, por tus palabras, y gracias a Liceo, porque creo que estarán todos de acuerdo a que nos aterriza a través de cifras en una realidad en la que tenemos que empujar todos como mínimo para cambiar, ¿no? Y si es con ciertos objetivos como los que se basan en la sostenibilidad, pues mejor. Entonces, Eliseo, muchas gracias. Agustín, gracias. Y nada, simplemente comentar a toda la audiencia que este webinar ha sido posible gracias a CRV Consultores, representados principalmente en la tarde por Monse Figueroa, a la cual le doy las gracias por formar parte de este pequeño proyecto que con un poquito de suerte repetiremos en próximas fechas. Y creo que hemos conseguido pues, dos objetivos principales: que haya un interés real por los temas que estamos tratando, y aún repitiéndome sobre las palabras de Monse y parafraseando a nuestra asistente Erika, que dure más, ¿no? Esto yo creo que también en tiempos de Zoom es un pequeño gran logro, ¿no? Bueno, pues como comentábamos, este webinar se hace posible gracias a los posgrados iberoamericanos de responsabilidad social. Algunos de ustedes ya lo conocen porque han sido antiguos alumnos. Les recuerdo que está en marcha también la fase de máster, y lo que vamos a hacer es una pequeña presentación para todos aquellos que no lo conocen. Vamos a emitir un pequeño vídeo que no dura más de 1 minuto y comentaremos brevemente los puntos más importantes de nuestro posgrado. Vamos a compartir la pantalla, y que no se nos olvide compartir el sonido, ¿vale?
Confírmeme si se escucha el audio en cuanto de play. Bueno, esta es una pequeña presentación de nuestro posgrado y para quien no lo conozca le voy a compartir en el chat la URL de el programa para que puedan ir viendo algunos detalles. Para quien no lo conozca, comentarle que este año hemos lanzado lo que es ya la 9ª edición del posgrado iberoamericano en responsabilidad social de la Universidad de Castilla-La Mancha. El título es un título propio de la universidad que para agilizar los procesos de convalidación en sus respectivos países le incorporamos siempre que sea posible la apostilla de La Haya. Es un curso cuya carga lectiva son 30 créditos ECTS, equivalente a unas 750 horas de formación. Es un posgrado presencial, tiene una fase no presencial en las cuales los alumnos preparan una serie de comunicaciones que posteriormente presentan al resto de compañeros a lo largo del posgrado y que versan sobre un análisis basado en responsabilidad social, basado en sus experiencias, desempeños o formaciones. Dentro de los contenidos destaca la impartición del curso certificado del Global Reporting Initiative dentro del posgrado y sin coste de matrícula adicional. Simplemente comentarles que en la parte presencial del posgrado se desarrolla en la ciudad española de Toledo, muy cerca de Madrid, y que este año llevaremos a cabo la fase presencial entre el 19 y el 30 de julio de 2021. Para cualquier, más allá de la página web, les facilito en el chat mi correo electrónico, en el cual, más allá de este webinar, nos pueden escribir para más detalles sobre el posgrado. Simplemente darles las gracias a todos por asistir. Esperamos que podamos repetir esta experiencia. Darle las gracias nuevamente tanto a Agustín como a Eliseo por ilustrarnos nuevamente y a Monse por colaborar en este pequeño proyecto que entiendo que va a crecer en el futuro próximo. Sin más, le paso la palabra a Monse para que cerremos este webinar. Nada, pues muchas gracias. Dentro de estos proyectos que quisimos hacer con la USLM es acercar justamente la educación en temas de sostenibilidad y responsabilidad social y, bueno, pues más adelante también el compliance, porque estamos seguros que todos podemos hacer comunidad y la comunidad de la responsabilidad social es tan grande literalmente como el mundo. Muchas gracias por haber asistido. Pues nada, esperamos pronto vernos en otros conversatorios. Muchas gracias a todos. Gracias.